A lo largo de los siglos, los estudios sobre la vida de Jesús han dado lugar a numerosas preguntas, pero una de las más fascinantes y debatidas es: ¿qué idioma hablaba Jesús? ¿Fue el griego, comúnmente hablado en la región por la influencia helenística? ¿El arameo, el idioma cotidiano en Israel? ¿O el hebreo, la lengua de las escrituras y las tradiciones religiosas judías? En este documental, exploraremos las evidencias históricas, culturales y bíblicas que arrojan luz sobre esta pregunta. Desde la lengua de las sinagogas hasta las palabras registradas en los evangelios, analizaremos cómo el idioma de Jesús revela el alcance de su mensaje y su conexión con las diferentes comunidades de su tiempo. Antes de seguir, cuéntanos, ¿qué idioma crees que habló Jesús? ¿Arameo, griego o hebreo? Nos encantaría conocer tu opinión al respecto. Empezamos. La cuestión de qué idioma hablaba Jesús ha sido objeto de debate durante siglos. El contexto histórico y cultural de Israel del siglo I, una región marcada por la influencia de diversos imperios y tradiciones, nos presenta una escena lingüística compleja y multilingüe. A lo largo de este recorrido, exploraremos los 3 idiomas más probablemente hablados por Jesús: arameo, hebreo y griego. Analizaremos cada uno de estos idiomas en su contexto histórico, cultural y religioso, basándonos en el trabajo de eruditos, historiadores, teólogos y lingüistas. A través de este análisis, no solo buscamos descubrir qué lengua hablaba Jesús, sino también comprender cómo el uso del idioma por parte de Jesús influenció y sigue influyendo en la interpretación de sus enseñanzas y en el legado perdurable que dejó en la humanidad. Para entender mejor el contexto de la época de Jesús, es necesario remontarnos a la tierra de Israel del siglo I, un periodo en el que la región se encontraba bajo el control del Imperio Romano. Aunque Israel formaba parte del vasto imperio, los judíos de la región mantenían una identidad cultural y religiosa profundamente arraigada que influía en su vida cotidiana. Este entorno creó una sociedad compleja, caracterizada por la interacción de diversas tradiciones, creencias y lenguas. En este contexto, el panorama lingüístico de Palestina era notablemente diverso. 3 idiomas principales coexistían en la región, cada uno con un papel bien definido en distintos aspectos de la vida social y religiosa. El arameo era la lengua hablada por la mayoría de los habitantes de la región, incluyendo a Jesús y sus seguidores. Era un idioma semítico, estrechamente relacionado con el hebreo, y se utilizaba en la comunicación diaria, tanto en los hogares como en los mercados, y en las interacciones entre las diferentes comunidades. El hebreo, por otro lado, aunque no era tan común en la conversación diaria, tenía una función importante en el ámbito religioso. Era la lengua de las escrituras sagradas, como la Torá y los profetas, y se utilizaba en las sinagogas y en las ceremonias religiosas. Durante este periodo, muchos de los judíos seguían recitando las oraciones y leyendo las escrituras en hebreo, aunque no todos comprendieran el idioma en su totalidad. Finalmente, el griego era el idioma de la administración romana y del comercio, y su influencia era considerable, especialmente en las ciudades más grandes y cosmopolitas de Israel, como Jerusalén y Cesarea. Era la lengua franca del Imperio Romano, lo que significaba que se utilizaba en la comunicación entre personas de diferentes orígenes y regiones. Además, muchos de los escritos del Nuevo Testamento, incluidos los Evangelios, fueron redactados en griego, ya que era el idioma más accesible para una audiencia más amplia en el imperio. La coexistencia de estos 3 idiomas no solo reflejaba la diversidad de Palestina en ese tiempo, sino que también influía en la forma en que los judíos de la región vivían su fe, se relacionaban con el poder romano y se comunicaban entre sí. Esta pluralidad lingüística es clave para comprender muchos de los eventos y enseñanzas relacionadas con la vida de Jesús, quien se movía en un mundo donde las fronteras lingüísticas y culturales eran fluidas y dinámicas. La pregunta clave que surge al estudiar el panorama lingüístico de Palestina en el siglo I es: ¿cómo llegaron el arameo y el griego a convertirse en lenguas dominantes en la región?
Para entender esta cuestión, primero debemos analizar cómo el arameo llegó a ser una lengua tan influyente en Israel. El arameo, un idioma semítico originario de Mesopotamia, comenzó a expandirse rápidamente por el Medio Oriente a partir del siglo VII a.C., especialmente con el ascenso del Imperio Asirio. Su influencia creció aún más cuando los asirios y, posteriormente, los babilonios ocuparon grandes partes de la región. Durante la expansión del imperio, el arameo se estableció como lengua franca en muchas de las áreas que los asirios dominaron debido a su simplicidad y flexibilidad. La influencia del arameo se consolidó aún más cuando los babilonios, quienes sucedieron a los asirios en la región, tomaron el control de Judea y otras partes del Levante. El momento crucial para la adopción del arameo por parte de los judíos fue el exilio babilónico en año 586 a.C., cuando muchos de ellos fueron deportados a Babilonia. Durante este exilio, los judíos estuvieron en contacto directo con los pueblos que hablaban arameo, lo que facilitó la asimilación de este idioma. Aunque el hebreo continuaba siendo la lengua de los textos sagrados y las prácticas religiosas, el arameo se convirtió en la lengua común entre los judíos, especialmente en la vida cotidiana y en los asuntos administrativos. Como señala el lingüista Eugene Nida, uno de los más destacados estudiosos en el campo de la traducción bíblica, dice: el arameo se consolidó en Palestina debido a los contactos intensivos con los pueblos del Imperio Babilónico. Ahora bien, cuando los judíos regresaron a su tierra en el año 538 a.C., después de su liberación por el Imperio Persa, trajeron consigo el arameo como su lengua principal de comunicación. A pesar de que el hebreo seguía siendo utilizado en los textos sagrados y en las prácticas religiosas, el arameo se había convertido en la lengua común del pueblo. Esta transición fue tan profunda que, para el siglo I en tiempo de Jesús, el arameo era hablado por la gran mayoría de los judíos. El arameo siguió siendo una lengua crucial en Israel, incluso durante el dominio romano. A pesar de la presencia de otras lenguas, como el griego, que se utilizaba en contextos administrativos y comerciales, el arameo permaneció en uso cotidiano y en las interacciones locales. Durante los siglos posteriores, el arameo continuó siendo hablado por comunidades judías y también en otras partes del Medio Oriente. Por lo tanto, el arameo fue un idioma extensamente hablado en el Medio Oriente durante siglos, especialmente en Mesopotamia y en algunas regiones de Siria e Israel. Sin embargo, el uso del arameo comenzó a declinar después de la expansión del Islam y el crecimiento del árabe como lengua dominante a partir del siglo VII después de Cristo. Según el historiador David Crystal, el arameo fue reemplazado progresivamente por el árabe a medida que el Islam se extendía por la región. El proceso de arabización comenzó con la conquista musulmana, pero en muchos lugares el arameo siguió siendo hablado en comunidades específicas hasta bien entrado el siglo XIII. Ahora bien, ¿cómo es que llegó el idioma griego a la región? Para comprenderlo, debemos retroceder en el tiempo hasta las conquistas de Alejandro Magno, que marcaron un punto de inflexión crucial en la historia lingüística y cultural de todo el mundo mediterráneo. Cuando Alejandro Magno emprendió su serie de conquistas en el siglo IV a.C., extendió su imperio desde Grecia hasta las regiones de Egipto, Persia y más allá. Con él llegó no solo la dominación militar, sino también una profunda influencia cultural. El griego se consolidó como la lengua del poder, la administración y la cultura en todas las áreas bajo el control de Alejandro, y más tarde, en los reinos helenísticos que surgieron tras su muerte. Esta expansión del griego se conoce como el griego koiné, una forma simplificada y estandarizada del griego clásico, que facilitaba la comunicación entre personas de diversas regiones y orígenes. A medida que el imperio de Alejandro se desintegraba, sus sucesores, conocidos como los diádocos, continuaron promoviendo el griego como lengua principal de la administración y la cultura. En el caso de Israel, la influencia helenística se consolidó aún más con la llegada de los romanos en el siglo I a.C. Aunque los romanos trajeron consigo su propia lengua, el latín, el griego continuó siendo el idioma predominante en muchas de las regiones del este del imperio. Este fenómeno se debió a la profunda huella dejada por la cultura helenística, que ya estaba firmemente arraigada en la vida urbana, comercial y educativa de la región. La influencia del griego fue tan significativa que, incluso bajo la dominación romana,
El idioma se mantuvo como el principal medio de comunicación entre las diversas comunidades del mundo mediterráneo. Por lo tanto, esto significaba que Israel, aunque la mayoría de la población seguía hablando arameo o hebreo en su vida cotidiana, el griego se utilizaba para los asuntos administrativos, comerciales y en muchas esferas de la vida intelectual y religiosa. Los textos bíblicos, como los escritos del Nuevo Testamento, fueron redactados en griego koiné, precisamente porque este idioma proporcionaba una forma efectiva de llegar a una audiencia más amplia, más allá de las fronteras de Israel. En otras palabras, el griego no solo facilitó la transmisión de las enseñanzas de Jesús y sus seguidores dentro de Israel, sino que también jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo a otras partes del Imperio Romano y más allá. Gracias a este idioma común, los primeros cristianos pudieron comunicarse eficazmente con personas de diversas culturas y regiones, lo que contribuyó en gran medida a la rápida propagación del cristianismo en el mundo mediterráneo. Así, la llegada del griego a Israel y su posterior consolidación como lengua de comunicación global tuvo un impacto profundo en el desarrollo del cristianismo, permitiendo que sus mensajes se difundieran de manera más efectiva y alcanzaran una audiencia mucho más amplia que si se hubiera limitado a idiomas locales como el arameo o el hebreo. Ahora bien, después de haber examinado y analizado los idiomas predominantes en la época de Jesús, ahora podemos encontrar la respuesta. ¿Qué idioma hablaba Jesús? No cabe duda de que el arameo era la lengua cotidiana de Jesús y de la mayoría de los judíos durante el siglo I. Según el erudito John Mayer, reconocido experto en el estudio del Jesús histórico, dice: la mayor parte de las enseñanzas de Jesús, tal como se transmitieron en los evangelios, fueron probablemente expresadas en arameo. A pesar de que los evangelios fueron escritos en griego, lengua común en el ámbito intelectual y comercial del Imperio Romano, varios pasajes conservan frases arameas, lo que evidencia que Jesús hablaba este idioma de manera regular. Ejemplos notorios de este fenómeno incluyen expresiones como Talita Kumi, en Marcos capítulo 5, verso 41, que significa niña, levántate, y Eli, Eli, lama sabachthani, en Mateo capítulo 27, verso 46, que se traduce como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ambas claramente en arameo. Bart Ehrman, experto en estudios bíblicos, afirma: estas frases no fueron traducidas en su totalidad en los textos originales porque formaban parte integral del mensaje y la experiencia de la comunidad cristiana primitiva. Fin de la cita. El arameo era, por lo tanto, una lengua profundamente vinculada a la vida diaria de Jesús. Si bien el griego fue adoptado por los autores de los evangelios para llegar a un público más amplio, el arameo sigue siendo una pieza clave para entender el contexto lingüístico y cultural de las enseñanzas de Jesús. La preservación de estas frases en los textos evangélicos demuestra cómo el arameo no solo fue la lengua de la vida cotidiana, sino también el vehículo de los momentos más profundos y significativos de la vida de Jesús. Ahora bien, surge una pregunta que inquieta a muchos. ¿Jesús también hablaba hebreo? Para comprender esta cuestión, es importante considerar el papel del hebreo en Israel del siglo I, especialmente en relación con el arameo y el griego, que también eran lenguas de uso común en la región. El hebreo era, ante todo, la lengua de las escrituras sagradas. El Tanaj, que es la Biblia hebrea, estaba completamente escrito en hebreo, y durante siglos, este idioma fue central en la vida religiosa y cultural de los judíos. A pesar de que el arameo se había consolidado como la lengua común de la mayoría de los judíos, especialmente en sus interacciones cotidianas, el hebreo continuaba siendo la lengua de los textos sagrados y la de los rituales religiosos. El hebreo que se hablaba en el siglo I no era el hebreo antiguo o bíblico de los tiempos de los patriarcas ni el hebreo clásico de los profetas. En realidad, era una forma más tardía del hebreo, a veces conocida como hebreo del Segundo Templo o hebreo postbíblico. Este tipo de hebreo había experimentado ciertas modificaciones, influencias de lenguas como el arameo y el griego, y se usaba principalmente en contextos religiosos y litúrgicos. Aunque mantenía la base estructural del hebreo bíblico, con el tiempo adquirió un vocabulario y ciertas construcciones gramaticales diferentes. En otras palabras, los judíos de la época de Jesús no hablaban el hebreo antiguo utilizado por los autores del Tanaj,
sino una forma evolutiva del hebreo que aún se usaba en la sinagoga y en los textos sagrados. El hebreo se mantenía como el idioma de la sinagoga y el templo de Jerusalén, donde se utilizaba en los rituales y las oraciones. Como describe el erudito Bruce Metzger, experto en el texto del Nuevo Testamento, el hebreo seguía siendo indispensable para la lectura de los salmos, las bendiciones y la recitación de la Torá en los rituales de la sinagoga. Los rabinos utilizaban el hebreo para enseñar y comentar las escrituras en los contextos religiosos. En la sinagoga, los judíos leían y recitaban en hebreo las bendiciones, los salmos y la Torá, y las interpretaciones de los textos sagrados se realizaban en este idioma. El hecho de que el hebreo estuviera tan ligado a la vida religiosa no significa que fuera un idioma exclusivo de los rituales. También era fundamental para la transmisión de la enseñanza religiosa. Por lo tanto, aunque Jesús probablemente hablaba arameo en su vida cotidiana, ya que era la lengua común en Israel ese tiempo, también estaba familiarizado con el hebreo, específicamente con el hebreo del Segundo Templo, que se utilizaba en la sinagoga y en los estudios bíblicos. Este hecho es fundamental para comprender el contexto lingüístico en el que Jesús vivió y enseñó. Es muy probable que Jesús tuviera conocimientos del hebreo, especialmente en lo relacionado con las Escrituras, ya que como rabino y maestro, era común que recibiera formación en la interpretación de los textos sagrados. En la época de Jesús, los rabinos no solo eran líderes espirituales, sino también intérpretes de la ley, y su educación incluía el aprendizaje profundo de las escrituras hebreas. Como señala el experto en estudios del Nuevo Testamento, Craig Keener, la formación rabínica de Jesús le habría permitido leer y comprender los textos hebreos, en especial aquellos que eran esenciales para la vida religiosa de los judíos. Una de las evidencias más claras de que Jesús estaba familiarizado con el hebreo es el pasaje de Lucas capítulo 4, versos 16 y 17, cuando se describe cómo Jesús lee el rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret. Leamos el texto bíblico. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Este acto de leer las escrituras en la sinagoga muy probablemente se realizó en hebreo, ya que era el idioma en el que se leían los textos sagrados en ese contexto. Este evento refleja cómo Jesús, como maestro y líder espiritual, no solo dominaba el arameo como lengua de uso cotidiano, sino también el hebreo, idioma fundamental para la vida religiosa del pueblo judío. La lectura y la interpretación de las escrituras en hebreo eran actividades esenciales para los rabinos, y por ende, es razonable concluir que Jesús tenía una formación que le permitía comprender y enseñar en este idioma. Ahora bien, ¿Jesús también hablaba griego? La cuestión de si Jesús hablaba griego es compleja. El griego era la lengua dominante en el mundo romano, especialmente en áreas urbanas y en interacciones con las autoridades. En otras partes del Imperio Romano, como Roma misma, el griego era ampliamente hablado entre las clases educadas y las élites. En cuanto a Jesús, es probable que no fuera un hablante fluido del griego, ya que el arameo era la lengua principal de la región de Galilea, donde vivió, y el hebreo se mantenía en los contextos religiosos. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que Jesús podría haber tenido al menos un conocimiento básico del griego, especialmente debido a la situación sociopolítica de Israel en esa época. El historiador y lingüista de la Universidad de Cambridge, Richard Bauckham, explica que el griego koiné estaba presente en Israel como la lengua de la administración romana, el comercio y la interacción con los no judíos. Por lo tanto, es probable que Jesús hubiera tenido contacto con el griego, aunque su lengua principal fuera el arameo. Bauckham también señala que, aunque no hay evidencia directa de que Jesús hablara griego con regularidad, es posible que en algunas situaciones, como conversaciones con no judíos o con autoridades romanas, hubiera utilizado el griego. El teólogo Nicholas Thomas Wright, en su influyente obra Jesus and the Victory of God, también sugiere que Jesús probablemente tenía algún conocimiento del griego debido al ambiente en el que vivió. Wright señala que, en las regiones bajo dominio romano, especialmente en áreas con presencia de romanos y griegos, el griego era una lengua común para la administración y el comercio.
Sin embargo, Wright destaca que, aunque Jesús habría estado expuesto al griego en ciertos contextos, el arameo seguía siendo la lengua principal utilizada por Jesús y sus discípulos en su vida cotidiana y en sus enseñanzas. El Evangelio de Juan capítulo 18, versos 33 al 37, ofrece una posible evidencia de que Jesús tuvo contacto con el griego, ya que describe un diálogo entre Jesús y el gobernador romano Poncio Pilato, quien probablemente no hablaba arameo ni hebreo. Aunque el Evangelio no especifica el idioma de esta conversación, algunos estudiosos sostienen que, dada la naturaleza de la interacción y la cultura de la época, es muy posible que Jesús haya usado el griego para comunicarse con Pilato. El estudioso John Mayer, en su obra A Marginal Jew, señala que es probable que Jesús pudiera entender y tal vez hablar algo de griego, dado que las interacciones con las autoridades romanas habrían requerido algún conocimiento básico de la lengua. Además, algunas investigaciones sugieren que el uso del griego no se limitaba a las élites o a las autoridades romanas, sino que estaba presente en diversos ámbitos de la vida cotidiana en ciudades de Israel, como Jerusalén y Tiberíades, donde las comunidades judías convivían con griegos y romanos. Esto hace plausible la idea de que Jesús, como líder y maestro, pudiera haber tenido alguna exposición al griego, especialmente en situaciones que involucraban la interacción con extranjeros. Por lo tanto, aunque el arameo fue la lengua principal de Jesús y el hebreo tenía un lugar central en la vida religiosa, es muy probable que Jesús estuviera al menos familiarizado con el griego debido al contexto cultural y político en el que vivió. El griego, por lo tanto, era una lengua presente en el entorno de Jesús, aunque no se utilizaba de manera tan prominente como el arameo en su vida cotidiana y en sus enseñanzas. La cuestión del idioma de Jesús tiene implicaciones significativas, tanto históricas como teológicas, especialmente cuando se relaciona con las prácticas actuales dentro de ciertos grupos religiosos. En primer lugar, algunos grupos, como ciertos movimientos judaizantes o dentro del cristianismo mesiánico, argumentan que los creyentes deben utilizar el hebreo para recitar los nombres sagrados de Dios, como Ye, H, W, H o Elohim, y que hablar o aprender hebreo es esencial para una comprensión auténtica de la fe. Sin embargo, este punto de vista no se ajusta necesariamente a la práctica o enseñanzas de Jesús. El hecho de que Jesús no haya enseñado en un hebreo antiguo ni exigido que sus seguidores lo hicieran, sugiere que el lenguaje específico no es un factor determinante en el seguimiento de Cristo. En segundo lugar, el peligro de la idolatría lingüística. Algunos teólogos y estudiosos argumentan que poner el idioma como una barrera para la fe puede ser problemático. Si se afirma que uno debe hablar solo en hebreo para ser auténtico o para entender plenamente a Dios, se corre el riesgo de caer en lo que se podría llamar una idolatría lingüística. Esto significaría colocar el idioma en un pedestal, haciéndolo más importante que los principios teológicos y espirituales que deberían ser el foco del cristianismo. Jesús nunca condenó el uso de otros idiomas y predicaba a todos, independientemente de su dominio del hebreo o del arameo. Ahora bien, la pregunta sería, ¿es correcto que los seguidores de Jesús deban hablar hebreo? No. El énfasis en hablar hebreo como requisito para ser un verdadero seguidor de Jesús no se encuentra en las enseñanzas bíblicas ni en la práctica histórica del cristianismo. Jesús enseñaba un mensaje de salvación accesible a todas las personas, independientemente del idioma que hablasen. Como explica el teólogo Wright, el Evangelio no se limita a un idioma o una cultura específicos. Según Wright, el mensaje de Jesús era para todos, no condicionado por el idioma o las tradiciones lingüísticas específicas de los judíos. Si bien el hebreo y el arameo fueron importantes en el contexto histórico y religioso de Jesús, no es necesario que los seguidores de Jesús hablen estos idiomas para ser considerados auténticos o para comprender la enseñanza de Cristo. La fe cristiana trasciende las barreras lingüísticas y el mensaje de Jesús sigue siendo relevante para todos, independientemente del idioma que hablen. Esto nos recuerda que el corazón del cristianismo no está en un idioma específico, sino en la relación personal con Dios y la comprensión del mensaje de salvación que Jesús transmitió. También queremos recalcar que no estamos en contra, para realizar un estudio más profundo y enriquecedor de las Escrituras.
Es fundamental estudiar las palabras originales en los idiomas en los que fueron pronunciadas, es decir, en arameo, hebreo y griego. Estos idiomas nos ofrecen una comprensión más precisa y matizada del mensaje y contexto de las Escrituras. El estudio de los textos originales permite captar las sutilezas y los significados que a veces se pierden en las traducciones, y así profundizar en el verdadero sentido de los pasajes bíblicos. El griego koiné, por ejemplo, tiene una riqueza de significados y estructuras gramaticales que no siempre se reflejan completamente en las versiones traducidas. En este sentido, el estudio de los idiomas originales no es solo una herramienta académica, sino también una forma de acercarnos más profundamente a la esencia del mensaje de Jesús. A través de este conocimiento, podemos descubrir más sobre las intenciones del autor bíblico, las tradiciones de la época y cómo el mensaje cristiano fue transmitido y entendido por sus primeros oyentes. Y así llegamos al final de este video. Esperamos sinceramente que la información compartida haya sido útil y enriquecedora para ustedes, y que haya aportado algo valioso a su comprensión o interés sobre el tema tratado. Agradecemos mucho su tiempo y atención, y nos encantaría que nos acompañaran en el próximo video. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.